Vamos a empezar la segunda presentación. Me gustaría presentar a la doctora Warner. Ella recibió su título de médico en la Universidad La Salle en la Ciudad de México y completó su residencia en patología anatómica y clínica en la Universidad de Emory en Atlanta. Actualmente, ella es profesora de patología y medicina de laboratorio en la Universidad de Emory, donde es experta en patología de enfermedades infecciosas, educación y patología, y desarrollo de capacidades en patología en entornos con recursos limitados. Por favor, doctora Gana. Mil gracias y mucho gusto. Estamos estando de nuevo con el grupo. Es un placer estar aquí. Voy a hablar, va a haber un poquito de overlap, se va a juntar un poquito con lo que acaba de hablar la doctora Marilyn Rosa, pero la mayor parte va a ser nuevo. Los objetivos del aprendizaje de esta sesión va a ser definir la importancia de un programa de calidad externo para mejorar la calidad de los resultados analíticos del laboratorio, describir por lo menos 3 métodos de calidad externo y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y formular un método para investigar un resultado analítico inaceptable de una muestra de calidad externa. Esto dentro de los pilares de la gestión de calidad va a estar dentro de 2, va a estar el control de procesos y la evaluación de los procesos. O sea, va a ser una cosa combinada entre estos 2 pilares. La pregunta que les hago, y dense cuenta que esta es una pregunta que es como, digamos así, repaso de calidad, no es necesariamente de calidad externa. ¿Qué usan ustedes para definir que el proceso que se lleva a cabo diariamente en el laboratorio está en control? Me imagino que ustedes pensaron en análisis, si son análisis cualitativos, o sea, aquellos que son un analito y que tenemos un resultado numérico, por ejemplo, una glucosa de 120 y una glucosa de 90. Esos análisis cuantitativos, vamos a estar utilizando siempre nuestros controles de calidad internos dentro del laboratorio y hacer nuestras reglas de Westgard. Y siempre tenemos entre 2 y 3 niveles para cada uno de ellos. ¿Okay? Para los análisis cualitativos, aquí el resultado generalmente es positivo o negativo. Y aquí generalmente lo que queremos tener son controles positivos y negativos cuando estamos estudiando un caso. Esto lo usamos con frecuencia en anatomía patológica, si se ponen a pensar, porque esto es todos nuestros marcadores de inmunohistoquímica, en donde tenemos, por ejemplo, un CD8 o un CD4, y entonces estamos tratando de decir, bueno, fueron positivos, fueron negativos, las células neoplásicas fueron positivas o fueron negativas. Y estos son el tipo de análisis, y vamos de cualitativos, y estos son los que vamos a utilizar controles diariamente de este tipo. Y otra cosa que en anatomía patológica que nosotros utilizamos son las comparaciones en citología con biopsia, o en el transoperatorio con el resultado del estudio permanente, o cuando hacemos una consulta entre patólogos podemos analizar esto y ver cómo funciona nuestro laboratorio diariamente en la vida cotidiana, digamos así. Y esto es lo que usamos como control de calidad interno, las 3 cosas que les hablé, los análisis cuantitativos, los cualitativos y en lo que hablamos de anatomía patológica, pero también los controles de calidad externos, aunque son menos frecuentes, no lo estamos viendo todos los días, aunque son menos frecuentes, nos indican si hay algún tipo de problema dentro de la calidad en el laboratorio. ¿Cuáles son controles de calidad diario, por ejemplo, en citología? Y esto está muy bien establecido, lo establece la CAP, lo establece todo el mundo. Es la revisión de todas las citologías ginecológicas anormales, o la revisión del 10% de las citologías negativas, ginecológicas negativas. Entonces es interesante ver cuáles son nuestros controles internos que usamos diariamente, y ahora vamos a ver cuáles son los controles externos de la calidad.
un sistema de evaluación objetiva del desempeño de un laboratorio para que se recurra a una agencia o establecimiento externo, y esto es lo que nos dice si nosotros, en comparación de los otros laboratorios, estamos dando resultados más o menos similares. Entonces, ¿cuál es una pregunta para que contesten? ¿Qué métodos se pueden usar para el control de calidad externo? Si ustedes contestaron comparar el resultado de un espécimen con otro laboratorio, esa es la respuesta correcta. Correr de nuevo el espécimen en el mismo laboratorio no es realmente un buen control de calidad. Y hacer una correlación con la historia clínica tampoco es un buen control de calidad externo. Para hacer un control de calidad externo, una de las maneras en que lo podemos hacer es comparando los resultados al mandar este espécimen a otro laboratorio. Si ustedes piensan, una consulta que podamos hacer con un experto, eso podría ser un control de calidad externo. Entonces, aquí están las 3 formas en que podemos hacer control de calidad externo. Podemos comprar, enrolarnos, digamos así, en el programa de controles externos, y esto es una evaluación externa de calidad. Podemos hacer auditorías, y eso ya habló la doctora Marilyn Rosas acerca de las auditorías externas e internas, y también podemos tomar una serie de especímenes dentro de nuestro laboratorio y repetir estas mismas pruebas en otro laboratorio. Okay, y vamos a hablar un poco más de cada uno de estos, en especial del programa de control de calidad externo, y repetir las mismas pruebas en otro laboratorio. Como les digo, las auditorías externas ya habló la doctora Marilyn. Entonces vamos a hablar sobre programa de controles externos o evaluación externa de la calidad. Entonces aquí una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son beneficios de tener evaluación externa de calidad? Aquí es proveer datos objetivos de posibles problemas. Todas las demás son, digamos así, cosas que inventé, pero que realmente no nos sirven para el control de calidad externo, no nos sirve para eso. Entonces, la evaluación externa de la calidad provee una comparación entre distintos laboratorios. Es una forma de alertarnos a problemas que podamos tener sistémicos en el laboratorio, porque cuando estamos haciendo nuestras cosas, nuestras reglas de Westgard y eso, si estamos nosotros un poco arriba de lo que el resto del grupo de laboratorios está, pues no nos damos cuenta porque estamos constantes. Aquí, cuando nos comparamos con alguien más, podemos decir, de repente te da uno cuenta, estamos mucho más arriba o mucho más abajo de lo que el resto de los laboratorios está para este analito. Provee de datos objetivos sobre calidad de los análisis, detecta áreas que necesitan mejoras y detecta necesidades de capacitación. También nos ayuda para decir, bueno, pues si no estamos haciendo las cosas correctamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estos beneficios también pueden ser beneficios para el laboratorio y la institución, porque al tener una evaluación externa que está muy, muy bien y que no hemos fallado en muchos años, le podemos decir a los clientes, hemos sido maravillosos en nuestra evaluación externa. Entonces, es algo que es como, digamos así, una medalla para nosotros haber hecho eso. También son datos muy importantes porque son relevantes para la salud pública, para la salud de todo de nuestra población que estamos nosotros trabajando en el hospital. Tanto la ISO como la ISD definen qué es una evaluación de la competencia técnica o evaluación externa de calidad. Son los programas de evaluación de competencia técnica, que son comparaciones entre laboratorios que se organizan periódicamente para evaluar el desempeño de los laboratorios clínicos y la competencia del personal a cargo de los análisis de laboratorio.
También el CLSI dice que es un programa en el que se envían de forma periódica varias muestras a los miembros de un grupo de laboratorios para su análisis y hoy identificación, y en el que los resultados de cada laboratorio se comparan con los de otros laboratorios del grupo y con un valor asignado, y se notifican a los laboratorios participantes y a otros interesados. Entonces, como está diciendo aquí, o sea, estamos evaluándonos en comparación con otros laboratorios, no nada más con nuestro laboratorio. Entonces, ¿cuáles son atributos de la evaluación externa de calidad? Si ustedes definieron que era confidencial, eso es exactamente lo que es. Pueden ser internacionales, generalmente son bastantes más de una muestra, generalmente recibimos entre 5 a 15 muestras al año para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, una muestra realmente no. Y puede ser suficiente o insuficiente. Entonces, el control de calidad externo es confidencial, puede ser sin o con costo. De hecho, a nosotros, como nos suscribimos a la CAP, para los controles de calidad, de todo eso le tenemos que pagar algo para recibir esto. Nosotros en Estados Unidos es obligatorio para todos los laboratorios. Si no lo hacemos, nos quitan la licencia. En otros países puede ser voluntario, pero como les digo, aquí en Estados Unidos es obligatorio. Puede ser regional, nacional, internacional, y esto es interesante porque cuando yo les doy a mis residentes esta clase exactamente sobre control de calidad externo, ellos siempre piensan que el único la única persona o la única entidad que nos da controles de calidad externo es la CAP, pero no, hay controles de calidad que son vendidos por varias diferentes instituciones. El número de las muestras generalmente es variable, pero como les digo, es entre 5 y 15 muestras al año, si no más. Y como les dije, esto nos da un reconocimiento y es decir, bueno, pues estamos haciendo las cosas bien, y también nos ayuda, si hay algo que no está funcionando bien, nos ayuda a buscar cuál es el error y educar a nuestro personal. Entonces, ¿cómo funcionan los programas de control calidad externo? Tenemos una organización que provee las muestras, ellos las preparan y ellos saben cuáles son los resultados que existen en esas muestras. Generalmente para lo que son los analitos obligatorios tenemos 5 muestras en 3 envíos al año, pero cuando son educacionales, las muestras generalmente tenemos 3 muestras, a veces hasta 2. Ellos mandan estas muestras no solamente a nuestro laboratorio, pero a todos los laboratorios que están en ese sistema o que están comprándoles a ese programa. Nosotros analizamos las muestras y los resultados que obtenemos de estas muestras se los mandamos a la organización, a la CAP o a diferentes vendedores de estas materiales. Ellos, a la hora que reciben todos los valores de todos los hospitales, de los hospitales aquí en Atlanta, de los hospitales en Boston, de los hospitales en todas partes, en Florida, en todas partes, ellos analizan todos estos resultados. Generalmente los analizan dependiendo de qué instrumentos tenemos, pero también cuando no hay muchos instrumentos del mismo, nos ponen a todos juntos. Entonces ellos evalúan los resultados de los diferentes laboratorios y nos informan los resultados a cada laboratorio. Nosotros revisamos esos resultados y entonces si estamos en control, si lo hicimos todo bien, entonces pues ya no hay nada más que hacer, pero si tuvimos algún problema, entonces al rato les explico qué es lo que vamos a hacer. Entonces existen 2 posibilidades: o podemos estar con resultados en control, como el timbre de América Rural con el trenecito, etcétera, etcétera, o podemos tener resultados que no están en control, en donde faltan muchas cosas en ese timbre. Por ejemplo, la pregunta que les tengo, en el timbre que tenemos aquí del presidente Roosevelt, ¿cuál es el error que existe?
Es un interesante punto a ver, porque si se dan cuenta, aquí está el pulgar y luego tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en realidad tiene 6 dedos en lugar de tener nada más 5 dedos. Entonces le pusieron un dedo de más al presidente Roosevelt. Entonces, las responsabilidades del laboratorio según la ISO. La muestra de control de calidad externo debe de analizarse junto con las muestras de pacientes y debe de ser analizada de la misma manera en que analizamos pacientes con el mismo personal. Y de hecho, cuando nos mandan a nosotros nuestros envíos, nosotros, como el laboratorio trabaja 24 horas al día, hay uno de los envíos se lo damos al turno del día, otro de los envíos se lo damos al turno de la tarde y el último envío se lo damos al turno de la noche y al año siguiente volvemos a empezar. Entonces, sí, todo el laboratorio, todo el personal del laboratorio tiene que en algún momento dado estar analizando estas muestras y son generalmente como les digo, de la misma manera que analizamos las muestras en el mismo instrumento que estamos analizando muestras en ese momento. No podemos comunicarnos los resultados de entre un laboratorio y otro. O sea, si yo, por ejemplo, nosotros aquí estamos, yo trabajo en el hospital de Midtown, pero si yo podría hablarle al hospital universitario y decirle, oigan, ¿ustedes qué sacaron en este analito? Si hago eso, me sacan de la jugada, me quitan la licencia. Entonces, no podemos comunicarnos los resultados con otros laboratorios. Eso es verdaderamente hace uno eso y lo sacan a uno. Y si hay errores, hay que implementar mejoras. Entonces, la evaluación de la calidad externa es importante para mejorar. Es una medida del desempeño del laboratorio. Les voy a poner un ejemplo de la CAP. Es confidencial, con costo obligatorio en Estados Unidos para mantener nuestra licencia. Se revisa durante auditorías. Es nacional. Tenemos 2 tipos. El calificado, que son 3 envíos, 5 muestras cada una. El educacional, que varía en los envíos y el número de muestras. Y aquí tienen un resultado de uno de los de la CAP que estamos muy bien controlados. Aquí vemos la media, aquí vemos nuestros resultados y vean cómo nuestros resultados están cayendo perfectamente al lado de la media sin ningún problema. Sin embargo, aquí tuvimos un problema gravísimo y como verán, tuvimos los 5 resultados de ese envío, todos estaban inaceptables, todos fueron malos. Lo interesante de este caso, en este caso es fibrinógeno, lo que sucedió. Acabábamos de implementar un nuevo instrumento, acabábamos más o menos 6 meses de haber implementado este instrumento y por alguna razón hubo algunos problemas en el envío del material de limpieza del instrumento, pero a nosotros no nos dijeron absolutamente nada y nosotros pues, seguíamos usando y nuestros controles estaban funcionando muy bien, nuestros controles internos estaban funcionando muy bien y de repente tenemos este horrible resultado con el control de calidad externo y entonces pues le pedí a la compañía, hicimos todo el examen que se tiene que hacer y al rato les voy a explicar todas las cosas que tenemos que hacer, pero le pedimos eventualmente a la compañía que viniera y que revisara qué es lo que estaba pasando porque pues no encontrábamos nada de lo que estuviera pasando mal y encontramos que parte de la solución para lavar el instrumento estaba contaminada y de hecho la compañía, gracias a que nosotros dimos fuimos el primer laboratorio en Estados Unidos teniendo este problema, al darse ellos cuenta de cuál era el problema, bueno, sacaron todo solución, hicieron un montón de cambios gracias a que nosotros tuvimos este problema. No fue bonito para nosotros porque pues, nosotros tuvimos todos estos errores. Después el año siguiente estuvo muy bien, la siguiente evaluación estuvimos bien. Entonces pregunta, ¿qué harían si tienen resultados inaceptables en un envío de control de calidad externo? ¿Cuáles serían las cosas que ustedes estarían buscando? Ya les dije que hicimos muchas cosas antes de llegar a pedirle a la compañía que viniera a ver qué era lo que estaba pasando con el instrumento. ¿Qué harían?
Bueno, las cosas que hay que hacer es revisar si hay un error de transcripción. De hecho, los errores de transcripción son los errores más frecuentes de problemas con el control de calidad externo, porque en realidad nosotros no usamos el sistema de cómputo que usamos para nuestros pacientes, y aunque decimos, no, hay que tratarlos como que si fueran pacientes, no es posible tratar estas muestras tal cual como que si fueran pacientes. Hay algunas de estas muestras que hay que reconstituir y hay que hacer una serie de cosas, pero lo primero que hay que revisar es si hay un error de transcripción. Si nosotros, el instrumento dijo que era 15 y a la hora de meter el dato o el resultado en la página de la CAP, en lugar de poner 15, pusimos 51. Bueno, ese es un error de transcripción, o sea, un error clerical y de secretarial. Y este tipo de errores es el tipo de errores más frecuentes que se encuentran en los controles de calidad externo. Es interesante pensar en eso. Luego hay que revisar los lotes de reactivos y ver si hubo cambios que no se tomaron en cuenta. O sea, muchas veces se cambia un lote de reactivo y no hicimos los controles que debíamos de haber hecho y alteramos un poquito la media que teníamos que haber alterado o lo que sea, y entonces tenemos ahí un problema. Ver si se siguieron las instrucciones para el manejo de las muestras de control externo. Como les dije, muchas veces estas muestras son liofilizadas y hay que reconstituirlas, ya sea que se reconstituyen con agua destilada o se reconstituyen con suero o se reconstituyen con diferentes soluciones, y esto hace que sea importantísimo que se sigan estas instrucciones, porque si no lo hacemos podemos tener problemas. De hecho, hay ciertos analitos que son muy, muy inestables. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer nuestros análisis de control de calidad externo de presión de oxígeno o de presión de CO2, estos se tienen que analizar, se tienen que reconstituir perfecto, y después de la reconstitución perfecta se tienen que medir inmediatamente, porque si nos quedamos viendo a las florecitas que no sabemos dónde están y lo analizamos 10 minutos después, ya vamos a tener errores. Entonces, hay ciertas cosas que hay que manejar tal cual vienen las instrucciones. Tenemos que revisar cómo estaban los controles de calidad diario y los calibradores que se hayan utilizado durante el tiempo en que manejamos nuestras muestras de control de calidad externos. Hay que revisar el mantenimiento de la instrumentación. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Hay un proceso, y de hecho lo que nos da la CAP a nosotros es lo que llamamos un checklist, con todas las, digamos así, todas las partes, o sea, error de transcripción, reactivos, todo esto nos da un checklist, y si hay, para ver si lo hicimos, lo revisamos, no lo revisamos, si hicimos esto, si hicimos aquello, y luego tenemos que escribir una narrativa diciendo qué es lo que pensamos que creó el error. Okay, ¿qué hacemos con resultados que no son aceptables? Bueno, pues hay que investigar dónde estuvo el error, hay que documentar qué pasó, hay que implementar medidas correctivas y hay que monitorear que se mantenga en control la prueba. Entonces, no solamente es ya investigué este resultado inadecuado, sino que hay que estar pendientes de el siguiente envío y el siguiente envío. Hay que estar muy, muy al pendiente de este tipo de envíos, de que se estén haciendo bien, y darle instrucciones al personal para que aprenda a hacer las cosas como deben de ser. Y si hay errores de transcripción, poner mucha atención en los errores de transcripción para que no tengamos estos, y hay que trabajar todo esto. Muchas veces, como les digo, en el caso de nuestro problema con el fibrinógeno, tuvimos que incluso pedirle a la compañía que venga a revisar el instrumento y ver cómo está funcionando. Entonces, la información recibida por la participación en la evaluación externa de calidad debe canalizarse hacia la mejora del laboratorio para un máximo aprovechamiento del valor del laboratorio. Entonces, pregunta, ¿cuáles son limitaciones de la evaluación externa de calidad?
Bueno, si ustedes contestaron otras variables influyen en los resultados de pacientes, pues sí, como les dije, los resultados de pacientes o los especímenes de los pacientes no los tenemos que reconstituir, no tenemos que estar transcribiendo los resultados. Entonces, hay muchas cosas que influyen en tener bien la evaluación externa de calidad y es muy diferente que los de los pacientes, aunque se trata de que se manejen estas muestras tal cual manejamos a nuestros pacientes. ¿Cuáles son más otras limitaciones de la evaluación externa de calidad? Hay distintas variables que influyen sobre los resultados, muchas con relación a las muestras de los pacientes. Esta evaluación no podrá detectar todos los problemas del laboratorio y la ESC puede no detectar problemas de procedimientos pre- y post-analíticos. Entonces, esos son cosas que pues, hay que pensar. Ok, esto ya terminamos con la evaluación externa de calidad. Ahora vamos a hablar un poco de la otra de las maneras en que podemos hacer evaluación externa. Y esta es repetir las mismas pruebas en otro laboratorio. Esto se le llama verificación de muestra. ¿Y cuándo utilizamos nosotros verificación de muestra? Nosotros utilizamos verificación de muestra cuando hay algún analito que la CAP o otra organización que vende controles de calidad externos no tiene control de calidad. O sea, por ejemplo, cuando empezamos con el COVID y que pues realmente pues, no había CAP para COVID, no había nada para COVID. Y estábamos haciendo todos nuestros ensayos de PCR con ellos. Bueno, ¿con quién estábamos nosotros haciendo o cómo hacíamos nuestra evaluación externa en ese momento? Bueno, pues se hacía a través de mandarnos entre los laboratorios que estábamos haciendo PCR para COVID al mero principio, nos mandábamos pruebas, especímenes entre nosotros, ¿ok? Para poder definir si estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, cuando se empieza con una prueba que no se tiene todavía una evaluación externa, es una manera de hacerlo, o si es una prueba muy, muy especializada que realmente hay pocos laboratorios que la hacen, es cuando se puede utilizar este tipo de evaluación, que se llama verificación de muestras. Entonces, pensando en repetir estudios como control de calidad externo, ¿dónde ustedes repetirían el estudio? Aquí si ustedes ponen un laboratorio de referencia, eso está bien. O sea, no necesariamente pueden escoger un laboratorio de referencia en los Estados Unidos, pero no necesariamente tiene que ser mandado a los Estados Unidos. Podría ser mandado incluso a Europa o puede ser un laboratorio de referencia dentro de su mismo país, si hay algún laboratorio de referencia que haga este tipo de cosas. Y, por ejemplo, en la cosa de ejemplo que puse de COVID, ahí muchos de los países lo que hicieron era como los laboratorios de los ministerios de salud tenían ya los primers para COVID, entonces eso es como lo estaban haciendo en los diferentes países. Entonces, es una forma interesante de pensarlo de esta manera. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues nosotros tenemos el laboratorio donde se hacen los especímenes, tomamos 5 de estos especímenes y los mandamos a este laboratorio de referencia y ahí ellos hacen la prueba y entonces nos mandan a nosotros de regreso los resultados. Y aquí lo que tenemos nosotros que hacer es hacer el mismo proceso que hace la CAP para definir si nosotros estamos en control o no. Por ejemplo, si uno de los resultados nosotros nos salió positivo, pero en el laboratorio de referencia salió negativo, bueno, pues ahí la tuvimos mal. ¿Ok? Entonces hay que revisar por qué ellos fue negativo y por qué nosotros fue positivo. ¿Fue porque nosotros teníamos un primer equivocado o fue porque ellos ya no tenían el primer o lo que sea? Entonces hay que revisar, hay que tratar a estos especímenes tal cual como se trataría una evaluación externa de calidad. Otra pregunta. ¿Cuál es una característica de control de calidad externo repitiendo el estudio de muestras?
Aquí si ustedes contestaron ser suficientes muestras para tener un significado estadístico es correcto. No debemos de escoger las muestras. De hecho, se pide que sean muestras aleatorias, que tomemos los cinco muestras de un día y 5 muestras del siguiente día. Y si todas son normales, bueno, pues ni modo, o si hay algunas altas y otras bajas, pues qué bueno, ¿no? Y obviamente es necesario documentar los resultados de nosotros y del otro laboratorio. Y tenemos que tener suficientes muestras. Si la CAP dice, para nuestros analitos regulados, tenemos 15 muestras en un año, bueno, pues sabemos que 15 muestras en un año es suficiente para tener un significado estadístico. O sea, podemos decir, si pasamos con el 80%, pasamos. ¿Qué otras cosas tienen que ser importantes para la verificación repitiendo estudios? Se deben de enviar suficientes muestras para tener el significado estadístico. Las muestras deben de seleccionarse aleatoriamente para evitar sesgo de muestreo sistemático, y los resultados se tienen que tratar igual que un control de calidad externo. Se tienen que resolver las discrepancias, se tienen que documentar los resultados y se tienen que buscar comentarios que nos ayuden a que continuemos haciendo bien el trabajo dentro del laboratorio. ¿En qué ejemplos podemos utilizar la verificación de resultados? Ya les di el ejemplo del COVID, pero también pueden ser, por ejemplo, las gotas de sangre seca o suero para estudiar VIH o hepatitis, porque es una muestra muy diferente que una muestra de sangre líquida. Y para estudios de bacilos de tuberculosis se han usado bastante en África. Aquí está esta comparación interesante que se publicó en una revista de tuberculosis internacional en el 2005. Si hacemos nosotros una verificación de frotis ácido alcohol resistentes sin ocultar el resultado, vemos que tenemos una sensibilidad y especificidad que es bellísima. Pero cuando hacemos una muestra aleatoria sin decirle al otro laboratorio, aquí tienen 3 positivos y 2 negativos, sin decirle al otro laboratorio que tenemos, nuestra sensibilidad y especificidad disminuye. Entonces, lo que nos quiere decir es que es muy importante que nosotros, igual que no debemos, cuando tenemos el control de calidad externo, que no debemos de hablar entre un laboratorio y otro, aquí si lo hacemos sin ocultamiento, es como que si estuviéramos hablando con el otro laboratorio. Si lo hacemos con ocultamiento, no nos estamos hablando. Entonces, es mucho mejor utilizar muestras con ocultamiento, porque nos van a dar una visión real de lo que está pasando con nuestro control de calidad. ¿Qué hacer con los resultados no aceptables? Bueno, pues lo mismo que hacemos con el control de calidad externo: investigar dónde estuvo el error, documentar dónde estuvo el error, implementar medidas correctivas y monitorear que se mantengan en control la prueba. O sea, si vemos que después de mandar 10 especímenes a otro laboratorio tuvimos 50% que estuvo mal, bueno, pues hacer todas las cuestiones correctivas y luego en 2, 3 meses, aunque no sea el tiempo de cada 4 meses que nos hace la CAP, en 2, 3 meses mandar otra serie de especímenes al laboratorio para ver si ya estamos en control. Entonces, incluso podemos hacerlo más seguido, esta verificación de resultados, cuando estamos utilizando este método, ya que no tenemos un tiempo que sí nos los da la CAP o otros programas de evaluación de control externo. Entonces, la información adquirida por repetir el estudio de muestras, la verificación, debe canalizarse otra vez a la mejora del laboratorio para un máximo aprovechamiento del valor. Entonces, vamos a llenar esta tabla y decir,
¿Cómo ven cada una de estas? La comparación entre laboratorios, las muestras simuladas, muestras reales, tiempo y recursos necesarios y analíticos evaluados. Entonces, la evaluación de la calidad externa o repetir las muestras, ¿se debe hacer comparación entre laboratorios? Sí, no. Las dos sí. Las muestras simuladas, pues la evaluación externa hay muchas muestras simuladas, hay también muestras no simuladas, mientras que repetir las muestras, pues todas son las muestras reales. Muestras reales, ambos las pueden tener. Tiempo y recursos necesarios del laboratorio. En la evaluación de la calidad externa, y eso es el costo, digámoslo así, en la evaluación de la calidad externa, ahí realmente pues nosotros hacemos las medidas, mandamos los resultados y ellos nos envían los resultados. En la repetición de muestras o verificación de muestras tenemos que nosotros tener la energía y el personal para estar buscando esos resultados, viendo que estén funcionando bien, ver que estén dentro de control. Entonces, para el laboratorio como tal, el tiempo y recursos necesarios de repetir o verificar las muestras es mucho más alto que en la evaluación de la calidad externa. Y analitos evaluados, bueno, pues como les comenté, pueden hacerlo de ambos, pero la evaluación externa de calidad, los analitos evaluados, pues son los restringidos por el lugar donde nosotros compramos nuestras muestras. Mientras que el repetir muestras o la verificación de muestras podemos usar muchas más muestras de las que analizar muchos otros analitos. Ok. Regulación CLIA en citología. Esto es interesante porque este es un ejemplo de evaluación externa y de calidad en citología. Y aquí las personas que realizan los estudios de citología ginecológica deben de tener evaluación externa de su competencia anualmente. Hay dos formas, 10 laminillas en 2 horas o 20 en 4 horas. Las laminillas tienen diversas patologías y se pasa con el 90% correctas para citotecnólogos y el 100% correctas para los citopatólogos. Aquí en Estados Unidos, la única organización que nos vende este tipo de material o que nos vende este programa es el American Society for Clinical Pathology, el ASCP. ¿Okay? Para las muestras no ginecológicas no existe una normatividad CLIA, pero la CAP nos indica participar en competencia interlaboratorio o que también se llama una evaluación externa de calidad educacional. Entonces, como ven, nuestras regulaciones no son, porque la CLIA es una regulación totalmente norteamericana, la CLIA no define más que las ginecológicas. Para las no ginecológicas citológicas no existe una necesaria regulación, aunque la CAP sí nos marca algunas formas de poder hacerla. Ok, auditorías externas, y de esto ya habló Marilyn Rosas hace ratito, ¿ok? Esta es una evaluación in situ para obtener un panorama realista de las prácticas del laboratorio, para brindar asistencia en áreas problemáticas. Es un grupo externo o normativo que puede hacer visitas periódicas al laboratorio. Y es interesante esta publicación que también otra vez fue sobre cosas de tuberculosis en el 2002. Y es interesante ver cómo antes de tener su evaluación, ellos tenían muchos más problemas, el porcentaje de problemas era mucho más alto, o sea, les faltaban de contaminación de recipientes, tenían falta de desinfectantes, tenían faltas de contenedor de residuos de riesgo, tenían muchos problemas. Y después de que tuvieron su auditoría, los problemas bajaron grandemente. Creo que lo único que no bajó fueron no tener batas en el laboratorio. Se ve que había un problema de suministro de batas, pero todos los demás otros situaciones en este particular ejemplo, todas ellas bajaron bastante
después de tener la auditoría. Entonces, por eso es por lo que es interesante o importante hacer las auditorías. Entonces, lo interesante de las auditorías en comparación de la evaluación externa de la calidad o la verificación de otras muestras en otro laboratorio es que podemos ver diferentes partes del estudio del laboratorio. Por ejemplo, la falta de contaminación de recipientes para esputo es ¿qué? Es fase analítica, preanalítica, inventario o seguridad. Pues puede ser tanto seguridad, porque no están decontaminando, o puede ser también la fase analítica, porque si no se decontaminan y luego volvemos a hacer el estudio, volvemos a hacer el frotis en algo donde todavía había bacilos ácido alcohol resistentes, pueden caer dentro de la laminilla y no ser del paciente. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Falta de desinfectante. Pues esto es un problema de seguridad. Falta de contenedor de residuos de riesgo biológico es seguridad. Sin batas en el laboratorio es seguridad. Los técnicos no se lavan las manos, pues seguridad. Escasez de reactivos de laboratorio, eso es inventario. Obtención incorrecta del esputo, bueno, pues eso es fase preanalítica. Registro incorrecto de la muestra, otra vez fase preanalítica. Etiquetado incorrecto de los preparados o de los recipientes, bueno, pues eso es más bien analítico. Entonces, como se dan cuenta, una auditoría externa o interna nos puede dar una visión más global de lo que pasa en el laboratorio en comparación con la verificación de muestras o la evaluación externa de la calidad, porque la evaluación externa de la calidad literalmente es nada más la fase analítica la que estamos nosotros revisando. Entonces, por eso es que en Estados Unidos nos piden que hagamos las dos. No solamente tenemos la evaluación externa de la calidad, sino también las auditorías, porque las dos ven diferentes cosas que son importantes para el laboratorio. Aquí les pongo, ya saben que a mí me gustan los timbres postales, varios inspectores, digámoslo así, y los creadores de estos inspectores. Aquí tenemos a Agatha Christie, que inventó al inspector Poirot. Tenemos a Conan Doyle, Sir Conan Doyle, que inventó a Sherlock Holmes. Luego tenemos a la Pantera Rosa, que el que la inventó es Blake Edwards, que no encontré ningún timbre postal sobre Blake Edwards, pero ahí está la Pantera Rosa, Peter Sellers, que es el que actuó como el Inspector Clouseau. Y luego tenemos el George Simenon, que inventó al inspector Maigret, que son todos inspectores, y los pongo porque la inspección es tan importante. ¿Por qué hay que participar en la evaluación de la calidad externa? Bueno, pues es requisito de la ISO y es recomendación para todos los laboratorios. La evaluación externa de la calidad debe inducir medidas correctivas. La evaluación identifica problemas y estos problemas nosotros podemos implementar medidas correctivas para tener los mejores resultados. La evaluación externa de la calidad es un sistema para evaluación objetiva del desempeño del laboratorio para la que se recurre a una agencia o un establecimiento externos. Todos los laboratorios deberían de participar en una evaluación externa de la calidad. Hay varios métodos de hacer la evaluación, los mencionamos, los tres, y las muestras para la ESC deben tratarse igual que las muestras de los pacientes. El proceso de gestión de la evaluación externa de la calidad, hay que tratar las muestras igual que se tratan las muestras de los pacientes. Hay que supervisar y mantener nuestros registros, hay que investigar todas las deficiencias, hay que gestionar las medidas correctivas, hay que comunicar los resultados, como dijo la doctora Marilyn Rosa, hay que comunicar estos resultados a los directivos, tanto los buenos como los malos. Los buenos porque pues nos van a empezar a decir, ay, mira nuestro laboratorio, qué bien que está funcionando tan bien,
Y pues los malos, porque también si hay un problema, hay que alertar a los médicos de que tenemos un problema y que tenemos que ver si tienen problemas con los resultados de sus pacientes, nos tienen que decir para que nosotros los investiguemos también. Entonces, tanto los resultados buenos como los malos hay que comunicarlos. Los mensajes claves de esta presentación es que la ESC usa recursos valiosos, hay que aprovecharlos al máximo, no debe de ser punitiva, sino que debemos de utilizarla como un sistema de educación y de ayuda para mejorar nuestro laboratorio, y tiene una cultura de mejora en el laboratorio. Puede ayudar obviamente a orientar el trabajo para mejorar, y la ESC es uno de los elementos esenciales de un sistema de gestión de calidad. No sé si la gente tenga preguntas, comentarios. Por favor, otra vez, puedes usar el chat o el Q&A. No veo. No veo, no veo preguntas. Entonces, no, ahora no tenemos preguntas. Después, doctora Garner, muchas gracias por la presentación y nos vemos el jueves. Sí, sí. Hasta luego, hasta el jueves. Ok, muchas gracias a todos.